a un proceso inflamatorio agudo, obviamente, microscópicamente comprobado por la presencia de neutrófilos, ¿verdad? Esa es la forma como se identifica un proceso agudo. Y en la gastropatía son enfermedades, alteraciones del sistema digestivo, donde dice que el proceso inflamatorio es infrecuente o directamente no hay un proceso inflamatorio. Entonces, a eso se le conoce como una gastropatía. No es una enfermedad gástrica en realidad. Pero gastritis, el término itis ya es sugerente, ¿no?, de que hay un proceso inflamatorio. Bueno, entonces en estos procesos inflamatorios tomamos a esta, ¿no?, a la gastritis aguda, como una inflamación transitoria. Se debe a múltiples factores. Ejemplo, abuso de aspirina, tabaco, alcohol, estrés importante, digamos cuando uno está consumiendo citotóxicos, infecciones bacterianas o virales, isquemia, ¿ya? Entonces todos estos factores pueden causar un proceso inflamatorio agudo. Pero también estos factores se los toma en cuenta en el origen de la gastropatía, de otras enfermedades gástricas. Entonces, todo eso hay que tomar un poquito con calma, que es relativa a la cosa, ¿no? Bueno, entonces estos factores que pueden potencialmente afectar o alterar, ¿no?, la función gástrica, por lo general dan lugar a una disminución del flujo sanguíneo, la disminución del flujo sanguíneo, sobre todo a nivel de la lámina propia y submucosa, con hiperacidez, resultando una disminución de sustancias amortiguantes, o sea, sustancias protectoras, ¿ya? Y esto va a hacer que, bueno, disminuya pues esa protección, ¿no?, esa sustancia amortiguante, significa que neutraliza el pH ácido, ¿no?, del jugo gástrico que presenta, es así, ¿no?, por la presencia de ácido clorhídrico. Entonces, en estos procesos pueden estar presentes las erosiones. Generalmente son superficiales y cuando, digamos, llegan a desepitelizar la mucosa, ¿sí?, puede producir hemorragia, seguro. Entonces, ambas condiciones, dice acá, se refiere a la gastritis aguda y a la gastropatía, ambas condiciones pueden ser asintomáticas o asociarse con dolor epigástrico, náuseas y vómitos. En los casos graves, como ya habíamos mencionado, pueden producir erosiones, que son, como les decía, soluciones de continuidad superficiales, ¿ya? Pero también pueden producir úlceras con hemorragia. Las úlceras ya son pérdidas de sustancia un poco más profundas, muy más largas, las úlceras. Entonces, tomamos en cuenta eso. Bueno, continuamos. Acá hay una esquemita bastante interesante donde nos muestra las características normales de la pared gástrica. ¿Sí? Ahí nos está mostrando la mucosa, la muscular de la mucosa y la submucosa. Acá no figura la muscular propia ni la serosa. Pero bueno, eso es importante para tener en cuenta, ¿no? Los factores que pueden agredir, ¿no?, los factores agresivos y los factores protectores, ¿verdad? Entonces, entre los factores lesivos tenemos la acidez gástrica o la hiperacidez, ¿sí?, y las enzimas del jugo gástrico, ¿no?, sobre todo la pepsina, ¿no?, que pueden atacar, pero tenemos por suerte este moco protector que va a neutralizar, digamos, la agresividad de esta sustancia. Entonces, acá nos habla ya de los factores protectores, ¿no?, secreción de moco superficial, secreción de bicarbonato del moco. Obviamente, el bicarbonato sirve como sustancia tampón, ¿no?, amortiguante. Eso significa. El flujo sanguíneo de los vasos de la mucosa. Función de barrera epitelial, o sea, el epitelio nos va a servir de algún modo de una barrera protectora también, ¿sí? Calidad regenerativa de las células epiteliales, o sea, capacidad,
capacidad replicativa, que si una célula se lesiona puede ser sustituida por otra. Y aquí habla algo más, ¿sí? Elaboración de prostaglandinas. Bueno, eso también que va a contribuir, ¿sí?, a la protección de esta mucosa ante el efecto de estas sustancias agresivas, ¿no? O sustancias lesivas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá cuando, si ponemos en la balanza los factores lesivos y los factores protectores, si en la balanza pesan más estos, ¿sí?, entonces se va a producir la lesión. Entonces, ese aumento del peso está, digamos, coadyuvado, si vale el término, ¿sí?, por otros factores, ¿no?, como ser infección de por H. pylori, los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, tabaco, alcohol, hiperacidez gástrica, reflujo, duodeno gástrico, en fin, ¿no?, por algún problema a nivel del esfínter pilórico, ¿no? Bueno, entonces esto nos va a traer, como les decía, pérdida del moco protector, con la consiguiente erosión a un principio, y si la cosa continúa o si se agrava la cantidad del material agresivo, digamos, o los factores agresivos, se van a producir las úlceras. Y estas úlceras, cuando son muy profundas, bueno, ahí ya tenemos el contexto de la úlcera péptica, ¿no? Bueno, entonces acá estamos viendo que los factores protectores van a disminuir con isquemia, ¿no?, la disminución del flujo sanguíneo en situaciones de shock y la presencia de estos, ¿no?, de los analgésicos, no antiinflamatorios, no esteroideos. Entonces, es un juego de equilibrio, ¿no?, entre los factores agresivos y los protectores. Entonces, acá ya tenemos una úlcera establecida. ¿A qué se llama la úlcera péptica? Vamos a adelantarnos un poquito. La úlcera péptica se la conoce cuando la pérdida de sustancia va más allá de la muscular de la mucosa. Mire, está llegando a la submucosa. En cambio, si se mantiene, digamos, indemne la muscular de la mucosa, simplemente son úlceras, no úlceras superficiales, perdón, erosiones, ¿no? Pero cuando ya hay este grado de profundidad, bueno, ya se llaman las úlceras, ¿no? Y esa úlcera producida por el ácido se llama la úlcera péptica. Y ahí tienen, ¿no?, sus diferentes, digamos, las capas de la úlcera péptica. Aquí tenemos, por ejemplo, doctora, el detritus celular. disculpe su punto. Nunca me acuerdo de esta vaina. Entonces, acá estamos viendo los detritus, ¿no?, restos infecciosos, restos de células que han sido destruidas, en fin. Ahí tenemos el infiltrado inflamatorio polinuclear, ¿no?, de neutrófilos, dando lugar a una inflamación aguda, una gastritis aguda. Aquí vemos ya intentos de reparación, como ser el tejido de granulación, y acá depósito de matriz, ¿no?, que es la fibrosis, tratando de focalizar el proceso inflamatorio. Bueno, esa es la situación, como decía. Enfermedad de la mucosa gástrica relacionada con el estrés. Este tipo de alteraciones aparecen en pacientes con traumatismos graves, quemaduras extensas, enfermedad intracraneal del cerebro, cirugías mayores o algún tipo de enfermedad grave como un cáncer, ¿no?, y otras formas de sobrecarga fisiológica intensa, el estrés. Entonces acá vamos a encontrar varios cambios, ¿no?, que se pueden ver, digamos, ¿no?, visibles, cambios morfológicos. Aparecen estas úlceras gastroduodenales agudas, ya son las más frecuentes en situaciones de shock, septicemia, una infección bastante importante, o en traumatismos graves, dice acá. Úlceras gastroduodenales agudas. Luego tenemos las úlceras de Curling, ¿no?, que aparecen en la porción proximal del duodeno, en un contexto también de quemaduras o traumatismos graves. Luego tenemos las úlceras de Cushing,
que son úlceras gástricas y también duodenales, ¿sí? Y también pueden afectar el esófago, ¿sí? En personas con enfermedad intracraneal, ¿sí? Presentan un riesgo elevado de perforación, o sea, pueden perforar, ¿sí? Son úlceras bastante profundas. Bueno, acá tenemos una imagen de lo que son estas gastritis agudas. Son superficiales, son pequeñas hemorragias, ¿no? Que también se llaman petequias, ¿se acuerdan? Las petequias. Aquí estamos viendo, ¿sí? Estas zonas de ulceración, de erosión, ¿ya? Donde hay estos como coágulos, material sanoso, ¿no? Como detritus celulares, restos de células muertas, sangre, que están tratando de producir una posta para tratar de evitar un sangrado acá, ¿no? La gastritis aguda, claro. Aquí está la muscular de la mucosa. Muscular de la mucosa. Esa es la región fúngica, ¿no? Ojo del cuerpo, o sea, cuerpo fúngico, ¿sí? Acá abajo está la submucosa. La gastritis crónica. Son cambios inflamatorios de la mucosa que pueden llevar a la atrofia de la mucosa, sí es, ¿no? Inclusive pueden inducir a cambios, ¿no? Como ser la metaplasia intestinal, generalmente sin erosión intestinal, ¿no? Entonces, en este contexto de la gastritis crónica, aquí señala, ¿no?, que se destaca la influencia del Helicobacter pylori. Es un bichito bastante agresivo y muy difícil de controlar. Es muy agresivo, ¿no? Ya les digo, no fácilmente se lo puede eliminar, ¿sí? Entonces también puede responder a causas inmunológicas como la anemia perniciosa, influencias tóxicas como el alcohol y tabaco, ¿no? Influencias físicas como la radiación, ¿sí? Estados porquirúrgicos y otras condiciones, ¿no?, como la enfermedad de Crohn, que en algún momento hemos hablado de eso, ¿sí?, y la amiloidosis. Acá tenemos una imagen de lo que es la gastritis crónica. Ahí están las glándulas cortadas transversalmente, acá no tanto, ¿sí? Pero acá lo que puedo mostrarles es que el infiltrado inflamatorio es predominantemente mononuclear, no hay neutrófilos, ¿sí? Hay linfocitos, plasmocitos, macrófagos, en fin, pero son mononucleares, no hay neutrófilos, ¿no? Entonces, esto ya es característico de una gastritis o un proceso crónico, ¿no?, a nivel de la mucosa gástrica. Luego tenemos el Helicobacter famoso que les decía. Este nombre inusual identifica las bacterias específicas que pueden causar infecciones en el estómago, en este caso, ¿no? Esta infección puede contribuir al desarrollo de enfermedades como la dispepsia, ¿no? Se refiere a la acidez, aumento de la, o sea, una hinchazón del diente, ¿no?, náuseas, ¿no? También pueden provocar úlceras en el estómago y el duodeno, ¿no? Aquí está el bichito. Este bichito, generalmente el Helicobacter, vive en el moco, ¿sí?, el moco, y también consume el moco, ¿sí? Está presente en las foveolas o en las tripas, ¿no?, en la parte superficial de la mucosa. Ahí está la bacteria, ¿sí? Entonces, también está relacionado con el cáncer, ¿sí?, con el cáncer y los linfomas gástricos, cáncer y linfomas gástricos. Bien. Entonces, aquí estamos viendo, esta es una edición especial, que está mezclada con Giemsa, ¿sí? Entonces, podemos ver a los helicobacters con microscopía óptica, ¿sí?, acá, miren, en la luz de una criba. Y aquí está en el moco, miren, acá en estas células. Estas son células mucosas. Ahí se ven los bichitos. Esta es una microfotografía electrónica de barrino, ¿no?, coloreada por computadora. Acá se ve el color así, medio rosado, salmonado, ¿no?, a los helicobacters, ¿no?, las bacterias. Ahí tienen como unos pelitos que les sirven para adherirse firmemente a las células superficiales. Les encanta el moco gástrico. Y eso va, pues,
deficiencia, ¿no?, de nuestro moco protector. Entonces, por eso que también los factores agresivos aprovechan y causan erosiones, inflamaciones, etc. Aquí hay una condición que se llama la gastritis atrófica autoinmunitaria. Este tipo de gastritis atrófica autoinmunitaria normalmente respeta el antro, dice acá, no suele afectar el antro, y suele acompañarse de hipergastrinemia, o sea, aumento de gastrina circulante, la gastrina, que estimula, ¿no?, a las células parietales para producir ácido clorhídrico, un factor intrínseco. Bueno, entonces este tipo de alteración se caracteriza por la presencia de anticuerpos contra células parietales y el factor intrínseco que pueden ser detectados en secreciones séricas del suero o en material gástrico, ¿sí? Entonces acá también se puede ver que hay una disminución de la concentración sérica del suero, del pepsinógeno, que es un precursor de la toxina. Podemos ver que hay hiperplasia de células endógenas, ¿sí?, del sistema Q, sobre todo las células G del antro, que son las que producen la gastrina. Hiperplasia, entonces produce más gastrina, y esto da lugar a la hipergastrinemia. Hay deficiencia de la vitamina D2, justamente por esta razón, ¿no es cierto?, de que hay disminución del factor intrínseco. Secreción defectuosa de ácido gástrico, dice acá. El ácido gástrico, aclorhídrico. Bueno, entonces esas son las características de esta enfermedad. Gastritis atrófica autoinmunitaria. Se llama atrófica porque disminuye el espesor de la mucosa. Hay pérdida de células parietales, eso es bien importante. Atacan predominantemente las células parietales. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? La enfermedad ulcerosa péptica, así se llama, ¿no?, la presencia de úlceras pépticas que les comentaba. Son lesiones crónicas y generalmente únicas. Se localizan de preferencia en duodeno y antrogástrico. La úlcera sobrepasa la muscular de la mucosa. Esto es importante, chicos. Sobrepasa. Casi siempre se asocia a infección por Helicobacter pylori, el consumo de estos aires, tabaquismo también. Las úlceras duodenales se presentan frecuentemente en pacientes con antecedentes de cirrosis alcohólica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal crónica o hiperparatiroidismo. Entonces, se produce como cualquier proceso, ¿no?, ulcerativo, desequilibrio entre las defensas y los mecanismos de regresión. La balanza, no se olvide. Y entre los mecanismos de regresión dice que se destaca el Helicobacter pylori. Típicamente se produce dolor epigástrico punzante con ardor. Es una característica de la úlcera. Bien. ¿Y qué pasa con la úlcera? Es una solución de continuidad en la mucosa del tracto alimentario que se extiende a través de la muscular de la mucosa. Estamos ahí reiterando, ¿no es cierto? Y llega hasta la submucosa. Si mide menos de 0,3 centímetros, o sea 3 milímetros, entonces podemos decir que se trata de una erosión. Pero si es de más de 0,6 centímetros o 6 milímetros, ya es una úlcera. Y sobre todo si, sobrepasó a la muscular de la mucosa. La localización. Primera porción del duodeno, 98% en la primera porción del duodeno. Antro, curvatura menor, unión gastroesofágica. Y también se puede presentar en los divertículos de Meckel, ¿no?, que son defectos congénitos. O también cuando existen estas heterotopías gástricas.
los famosos coristomas que hemos comentado en la anterior clase. Entonces, en la unión gastroesofágica, la causa es el reflujo gastroesofágico y la instalación del esófago del valle. Aparece predominantemente en varones. Entonces acá traigo esta diapositiva para que se distraigan, ¿no? Síntomas y signos clave de la úlcera pélvica. Acá nos habla de la úlcera no complicada, no hay síntomas, una úlcera silente, hasta un 40% de los casos. Se presenta dolor epigástrico, dice acá. El dolor puede irradiarse en la espalda, ¿ya?, al tórax y resto del abdomen. Es un dolor nocturno, dice acá. Entonces acá el paciente constantemente siente apetito, hambre, pero cuando consume algo siente dolor, no es el hambre doloroso, que se alivia con las comidas. Es un dolor continuo, ya que se alivia con las comidas. Esto es importante también. Presenta náuseas, vómitos, pirosis, que se asemeja al reflujo gastroesofágico. Pirosis es esa sensación de quemazón, sobre todo a nivel de la parte baja del esófago. Esa es la no complicada. La complicada, dolor abdominal intenso, shock, rigidez abdominal, el abdomen se pone duro, con rebote y otros signos de irritación peritoneal. Puede haber hemorragia, hematemesis y o melenas. Hematemesis es vómito de sangre y melenas es la eliminación por vía rectal, ¿no es cierto? Sangre digerida generalmente. Historia previa de síntomas de úlcera, ¿no? Eso se presenta un 80% de ese caso. Obstrucción del tracto de salida gástrico, o sea, a nivel del tiro, sensación esta de saciedad, ¿ya?, incapacidad de ingerir alimento y producción de eructo. O sea, que lo que pasa es que al contrario de esta ópera no complicada, si uno come le duele más, aumenta con el dolor, con la ingestión. Entonces hay también eructos, náuseas, vómitos y trastornos relacionados, ¿no? Acá por lo que el comer produce intenso dolor, entonces prefieren comer con la consiguiente pérdida de peso. Ahí tenemos la imagen de una úlcera pélvica. Son características, ¿no? Los bordes son nítidos, miren, parecen sacabocados, llaman los autores. Ahí está el fondo, ¿no? Un fondo sañoso, donde hay tejido necrótico, tejido de granulación, etc. Acá tenemos una úlcera péptica gástrica, ahí está la mucosa, esta es la zona de solución de continuidad, donde ya es bastante crónica, inclusive podemos decir que ya superó, ¿no? Aquí te ha quedado una cicatriz, ¿no? Una úlcera cicatrizada, ¿no? Ya no hay, digamos, un proceso inflamatorio activo, quedan restos sí de unas células, pero acá hay bastante depósito de matriz fibrosa, ¿no?, como una cicatriz. Bien, vamos a ver algo de gastropatías hipertróficas. Son enfermedades infrecuentes caracterizadas por un aumento de la mucosa superficial, ¿no? Aumenta el tamaño y el aspecto, ¿no? Entonces las rugosidades se tornan más groseras, adquiriendo un aspecto, una forma así como cerebro, ¿no? Cerebriforme, dice acá, debido a eso a la hiperplasia de células epiteliales de la mucosa. Entonces, en este contexto de gastropatías hipertróficas, tenemos a la enfermedad de Menetrier. Es una enfermedad que está en este ámbito, ¿no? Nos habla acá de una hiperplasia de células superficiales con atrofia granular. Es una gastropatía hiperproliferativa premaligna, es rara, dice acá, caracterizada por un crecimiento masivo de las células foveolares de las tripas, de las foveolas del revestimiento gástrico, ¿no?, que produce un engrosamiento de los pliegues gástricos. También se puede ver otra situación, ¿sí?, la hiperplasia de las glándulas gástricas secundaria a excesiva secreción de gastrina.
Entonces, esto generalmente se produce por el estímulo de un tumor, ¿no? El que produce gastrina. Eso se llaman los gastrinomas, los que nos lleva a lo que se conoce con el nombre del síndrome de Zollinger-Ellison. Zollinger-Ellison. Vamos a ver enseguida. Bueno, entonces dejando un poco estas gastropatías, también acá vamos a tocar el punto, ¿no?, de las varices gástricas. ¿Se acuerdan ustedes? Esas varices que se presentan por hipertensión portal, ¿no? Entonces, estas aparecen en casos de hipertensión portal justamente en la zona cardíaca, que son muy vecinas a las varices esofágicas. Eso hemos visto también la vez pasada, con imágenes inclusive, ¿no? Las varices gástricas, relacionadas a la hipertensión portal, no se olviden. Bueno, aquí tenemos esta imagen, así, aspecto cerebriforme, que es la enfermedad de Menetrier. Aquí está una pared, es como abierta. Esta es la curvatura menor. Acá vemos lo mismo, pero miren, parece un cerebro realmente. Acá vamos a ver un poquito la histología, ¿no? Hiperplasia de células glucosas. Que acá no se nota tanto, pero aquí sí, en esta imagen, sí se ve bien al aumento, ¿ya? Son prácticamente predominantes estas células claras, que son las glucosas, son las células glucosas. Y aquí podemos ver lo mismo, la hiperplasia. Ahí está una rugosidad, miren acá, microscópicamente viendo, ¿vale? Sumamente grande por la hiperplasia de las células glucosas, células que se secretan poco. No se olviden, es una enfermedad premaligna, rara, pero puede producir adenocarcinoma. Se relaciona con el adenocarcinoma. Y acá está nuestro famoso síndrome de Zollinger-Ellison. El síndrome caracterizado por hipersecreción de ácido cerebral. Entonces, también está relacionada por presencia de úlceras graves. Esto que dijimos que se produce hiperproducción de gastrina, ¿no es cierto? Y esto ocurre en tumores pancreáticos, los llamados gastrinomas, ¿no? También que pueden presentarse en la parte superior del intestino delgado, los famosos gastrinomas, ¿no?, que secretan una gran cantidad de hormona, gastrina, la cual produce una cantidad excesiva de ácido en el estómago, lo cual provoca úlceras secas. Entonces, no se olviden, la gastrina, ¿a qué tipo de estímulo? ¿Cuáles son las células blancas de la gastrina? Las células parietales. Las células parietales. Estimulan para que produzcan ácido clorhídrico, bien. Representa que el hipertonenia, estamos viendo acá, representa hasta el 1% de todas las úlceras duodenales, relativamente bajo. Este síndrome está presente en una de cada 50 úlceras recurrentes, o sea, que vuelven a producirse, ¿no?, después de la cirugía. Se manifiesta preferentemente entre la tercera y quinta década de la vida, con una frecuencia algo superior en los varones, o sea, más que en las mujeres. Entonces, en resumen, sería un pantallazo lo que es el síndrome de Zollinger-Ellison. Bueno, ahora vamos a los tumores, a las neoplasias. Entre los tumores benignos están los pólipos, que son masas que surgen de la mucosa. La mayoría, un 90%, son hiperplásicos. Estos pueden ser sésiles o pediculares. Se llama sésil cuando el pólipo carece de un talito delgado. En cambio, los pediculares son como hongos, ¿no?, que tienen su talito y tienen su cabezota, como hongos. ¿Sí? ¿Conocen un hongo? ¿Se imaginan? Ese es el pedicular, que tiene su talito. En cambio, los sésiles no.
Es como si el sombrerito del hongo estuviera pegado a la superficie. No hay esa parte delgada. ¿No? Es hiperviscular. Hiperplásico. ¿No? Porque hay otro tipo de pólipo, ¿no? Están los pólipos inflamatorios, cuando hay gastritis crónicas a repetición. Son los pólipos inflamatorios. Y hay pólipos que son premalignos, como los pólipos adenomatosos, ¿no? Que son premalignos. Bueno. Otro tumor benigno es el adenoma gástrico. Es una masa proliferante de epitelio displásico, ojito, displásico, potencialmente maligno, el adenoma gástrico. Entonces, ¿cuál sería la patogenia de estos pólipos? Hay una teoría, ¿no?, de que hay no hay un control en el crecimiento de las células epiteliales. Crecen sin control. Se perdió el control por alguna razón. Generalmente es genético. Entonces, empiezan a proliferar y crecer y se forman los pólipos. Los pólipos del epitelio cilíndrico simple, ¿no? Entonces, esa sería una teoría, ¿no?, que bueno, hay que tomar en cuenta. Aquí tenemos un pólipo gástrico. Este sería un pólipo cese. Un pólipo cese. Ahí está. Este crecimiento, con una masa que sobresale, ¿sí?, el plano de la mucosa. Ahí tenemos la histología. Miren las glándulas, ¿sí?, que le dan este aspecto arborescente, hiperplásico. El estroma es bastante laxo, es edematoso, miren, se ve clarito. No hay alteración de las células epiteliales, o sea que se lo considera benigno. Acá tenemos un adenoma gástrico, pero esta partecita no está muy bonita. Aquí algo está pasando por acá. Aquí está el adenoma gástrico. Cambia de color, ¿eh? Cambia de color. Es más congestivo y tiende a inflamarse. Adenoma gástrico es premaligna esta lesión. Ahí tenemos, ¿eh? Aquí está su película, este es peliculado. Este es el películo de implantación y este es el sombrerito que le decía. Glándulas muy proliferantes. Forma como un arbolito, como un honguito. Ahí está. Adenoma gástrico. Otro tipo de tumores de origen mesenquimatoso, ven los componentes de la pared. Podemos tener tumores del músculo liso, que es los leiomiomas. Puede haber tumores del tejido adiposo, los lipomas, ¿por qué no? Son tejidos mesenquimatosos, ¿no?, de tejido de origen mesenquimatoso. El cáncer gástrico. Entre el 90 al 95% son carcinomas. Afectan más a varones en grupos socioeconómicos inferiores. Hay mayor incidencia de cáncer gástrico en países como en Japón, Chile, Costa Rica, Colombia. Algunos autores relacionan eso con el consumo de productos de mar, ¿no?, los mariscos. Y peor aún si estos se los comen crudos. Entonces parece que hay alguna relación. Entonces entre los factores patogénicos, la patogenia, ¿sí? ¿Cuándo no? Está aquí el Helicobacter pylori, que puede dar un carcinoma gástrico de tipo intestinal. La dieta, alimentos con nitritos, los ahumados, los encurtidos, los escabeches, picantes. La falta de frutas y verduras frescas también pueden influir de cierta manera. El alcohol y el tabaco. Las gastritis crónicas a repetición, sobre todo aquellas que presentan metaplasia intestinal. Los adenomas gástricos que hemos comentado hace poquito. Y también factores genéticos ya propios de cada paciente. Factores genéticos o familiares. Bueno. Entonces, en la morfología del cáncer gástrico, vemos que la localización es más frecuente
en antro y píloro, ¿no? Que está en una frecuencia de 50-60% en curvatura menor, sobre todo en antro. Y se clasifican según la profundidad de limitación y el patrón de crecimiento. En cuanto a la profundidad de limitación, tenemos el carcinoma in situ, o sea que sería el puso, es un cáncer intraepitelial. El carcinoma o el cáncer precoz, confinado a la mucosa y submucosa. Y el carcinoma avanzado, con extensión por debajo de la submucosa, o sea que ya compromete a la muscular propia, inclusive a la serosa. ¿No? Toda la pared, ¿no? Lo he dicho de otra manera. El patrón de crecimiento. En el carcinoma precoz tenemos el exofítico que crece hacia afuera, el plano que crece así en una, digamos, sin alterar la arquitectura de la mucosa, o bien el deprimido o excavado, como el clavado, el que se profundiza en el plano. En el cáncer avanzado, con expresión por debajo de la mucosa, tenemos el exofítico que crece para afuera, y esta que es la linitis plástica. Es una forma de cáncer que afecta todo el plano de la pared. La pared se la ve más gruesa, dura, parece realmente goma. Linitis plástica, ese nombre. Y también podemos tener el otro patrón que es el excavado, ¿no? Que crece hacia adentro en profundidad. Bueno, entonces vamos a tratar de observar esto, ¿sí? Ahí tenemos la forma precoz. Ahí tenemos la mucosa y vemos que el cáncer ha invadido, ¿bien? Atravesó, o está atravesando acá la muscular de la mucosa y se está localizando en la submucosa, pero está respetando la muscular propia. Y obviamente la serosa no la toca. Ese es el precoz. Este sería claro, ¿bien? Claro. El exofítico crece hacia afuera, hacia la luz, y el excavado tiende a deprimir, ¿no? Pero aquí vemos un plano, aquí vemos un avanzado. Este es el exofítico. Miren el cáncer, aquí está. Esto está normal, chicos. Mucosa, submucosa, muscular propia y serosa. Ahí está bien. ¿Cómo está afectando la muscular propia inclusive? Acá parecería estar respetando la serosa, pero ahí se ven glándulas atípicas que están invadiendo la muscular propia. Y aquí vamos a ver una esquemita en cuanto al patrón de crecimiento, ¿no? Acá tenemos precoz, ¿no? Aquí está el exofítico, vean ustedes, ¿sí? El plano o deprimido, ¿sí? El plano deprimido, que tiende a deprimirse, y este cadáver parece como una ulcerita, ¿no? Pero todo esto es material tumoral. Este es el precoz. El avanzado, el exofítico que crece hacia afuera, pero también infiltra, vean ustedes, afectando aquí. Avanzado decimos porque está afectando la muscular, miren acá. Esta es la linitis plástica, miren. Afecta toda la piel, acá en el excavado también linitis plástica. Y aquí bien excavado, ulcerado sería. Ahí vemos, ¿no? Cómo está afectando la muscular propia. Esto es la mucosa, la submucosa, la muscular. Vamos a ver algunas imágenes más. Ahí está la linitis plástica, ¿no? La consistencia de la pared gástrica es dura, como goma, les decía. Miren ese grosor, ¿no? El grosor. Es que todo está tomado por el cáncer. Crece así, de forma radial, afectando toda la pared del estómago. Bueno. Entonces, lo que vamos a ver aquí es esta clasificación según la orden de los subtipos histológicos. El tipo intestinal, formador de glándulas y está asociado con la metaplasia intestinal. El tipo intestinal, como les decía, siempre está acompañado de células caliciformes. Eso les comentaba en la anterior clase, células caliciformes. El tipo difuso, bueno, esta no forma mucha glándula, más bien infiltra difusamente
difusamente. Pero esta sí, podemos encontrar este tipo de células, que se llaman células en anillo de sello, en el tipo difuso, escasamente diferenciado, pero la presencia de sí nos ayuda a reconocer. Y luego tenemos el tumor de Krukenberg, que es la diseminación del cáncer gástrico a los ovarios. Diseminación del cáncer gástrico a los ovarios. Ese es el tumor de Krukenberg. Bien. Ahí tenemos, ¿no? ¿Qué tipo sería este? Este es un cáncer infiltrativo. ¿Pero qué le ponen a eso? ¿Qué subtipo histológico? Ahí está. ¿Ven estas células? Estas son las células caliciformes. Entonces acá, estas son de tipo intestinal. Tipo intestinal. Así es. Aquí tenemos el tipo difuso. ¿Ya? Y estas son las células en anillo de sello. Son células llenas de moco, donde el núcleo es excéntrico. ¿Ya? Excéntrico, y parece la piedra de un anillo, ¿no? De esos anillos antiguos donde se llaman los nobles. Ahí parece células en anillo de sello, así se llama. Por esa razón. Y acá tenemos, miren, el útero y los ovarios. Ahí está. Este ovario, miren qué grande. Entonces, es la diseminación del cáncer gástrico hacia los ovarios. Es el tumor de Krukenberg. Aquí vemos el corte de ovario. ¿Qué es lo que vemos? Un carcinoma difuso con células en anillo de sello. Miren ustedes. Es un tipo de difuso con células en anillo de sello. Ahí estamos viendo. Es el corte del ovario. El ovario está comprometido. ¿Ya? Y para terminar vamos a hablar de este otro tumor. Tumor del estroma gastrointestinal, que puede presentarse tanto en el estómago como en el intestino. Así se llama, tumor del estroma gastrointestinal. Es de origen mesenquimal. Se cree que proceden de las células intersticiales del canal. Son células que controlan el peristaltismo. Son las células mesenquimales, obviamente, especializadas. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan de las celulitas de las fibras de Purkinje en el corazón? Ya son células que se han especializado en producir conducción eléctrica, ¿no es cierto? Pero no son células nerviosas, para nada, ¿verdad que no? Son los mismos miocitos cardíacos, pero se han transformado, se han especializado. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Con estas células intersticiales de Cajal. ¿Ya? Parece que tienen esa función, ¿ya? De ayudar a la conducción, sobre todo a ese nivel donde están los plexos autónomos, ¿ya? Para llevar el impulso nervioso. Vamos a ver enseguida, ¿sí? Entonces, células intersticiales de Cajal que controlan el peristaltismo. Este tipo de tumores presentan dos patrones histológicos. Uno fusiforme, fuso celular, si ustedes quieren, y el otro es epitelioide. Este tipo de tumores pueden ser solitarios o pueden ser múltiples. Ahí tenemos, por ejemplo, así está la pared gástrica, ¿sí? Ahí está el películo de implantación. Y este es el tumor. Tumor del estroma gastrointestinal, así se llama. El GIST en inglés, su sigla en inglés. Bueno, vamos a tratar de entender esto. Aquí está el epitelio superficial. ¿Ya? Estamos viendo, digamos, esta es la pared del intestino. Estos son los enterocitos, con su microvellosidad. Entonces, estas son las células musculares lisas de la pared. Y aquí tenemos las células intersticiales de Cajal, que serían, de alguna forma, células musculares lisas, pero modificadas, diferenciadas. Bueno, entonces acá tenemos las células ganglionares de los plexos meridianos. Ahí tenemos las células T1, ¿sí? Los linfocitos T1, y bueno, produciendo sus productos, ¿no? Sus interleucinas.
¿ya? No hay problema. Ahí tenemos también células de sostén, ¿no? De sostén de estos ganglios, de los ganglios autónomos, que están acá a nivel del plexo mucoso, o bien del plexo mioférico de Werner. Entonces, estas son las células de sostén, que es la glía entérica que se llama. Entonces, estas juegan un papel muy importante, ¿no? Al producir, digamos, este tipo de interleucinas, que va a producir estimulación de las células ganglionares, y de esta forma, ese estímulo, ese impulso, pasan a las células superficiales del canal, ¿sí? Y estas estimulan a las células musculares para que se contraigan. Entonces, de esta forma se puede controlar el peristaltismo. Estas son las células superficiales del canal. Y el tumor del estómago gastrointestinal es de estas células, ¿no? Estas son las células que componen el tumor, ¿no? Entonces es así, se llama el GIST, ¿ya? Entonces tumor estromal gastrointestinal, dice acá, eso es GIST. Bueno, y acá tenemos los dos patrones, ¿no? Histológicos, el fuso celular y el epitelioide, ¿no? Epitelioide y fuso celular, ¿ya? Que son los patrones histológicos del tumor del estroma gastrointestinal. Bueno, chicos, con esto hemos completado. Bueno, no pude, no los linfomas gastrointestinales, ¿no? que son importantes. Denles una leída, por favor. Ahí está muy comprometido el helicobacter. Está muy comprometido. Lean un poquito, por favor. A mí no importa. Para el viernes, para bueno, si quieren bien.